La segunda Pascua. Segunda parte. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Aor y me gustaría seguir compartiendo con ustedes unas reflexiones sobre la segunda Pascua. En nuestra primera parte pudimos ver en esta singular celebración la insinuación profética de la también segunda venida del Mesías, la cual se hizo imperativa tras ser rechazado en una primera instancia. De todas formas, la iniciativa de un sector de pueblo al demandar un segundo Pesaj es ya indicativa de un despertar desde abajo, pues esto supondría el reconocimiento de la propia condición de alejado y también de impuro, pues al reconocer nuestros pecados, este se convierte en requisito imprescindible para el arrepentimiento, esto es, para la Teshuvá, verdadera antesala de la redención. Como también dijeron los sabios, si el ser humano se santifica a sí mismo un poco, desde el cielo lo santifican mucho. Yoma 39a. Como también se dijo en nuestro primer vídeo, para esta celebración no es necesario limpiar las casas de Hametz, circunstancia que propiciará la connivencia entre panes sin levadura y panes leudados en un mismo lugar. Sobre este hecho casi excepcional nos parece significativo la mención del siguiente texto de la Torá. Si es ofrecido como ofrenda de acción de gracias, deberá ser presentado junto con ácimos, matzot, junto con hogazas, jalot de pan leudado, lejen hametz. Deberá presentarse. Levítico Vaikra 7:13. Los llamados Zebah HaShelamim, literalmente sacrificio de paces, no tenían una función expiatoria. Estos eran ofrecidos como una expresión de alegría y gratitud ante el Eterno. Dentro de esta misma categoría estaban los sacrificios, las ofrendas de acción de gracias, en hebreo Zebah Todah, que eran ofrecidos generalmente cuando la persona en cuestión había estado en peligro mortal, como por ejemplo una grave enfermedad o un arriesgado viaje. Al igual que nos ocurre con la segunda Pascua, con el Pesach Sheni, este tipo de sacrificios nos retrotrae a un contexto donde la pureza, simbolizada aquí por los ácimos, por las matzot, y el pecado, que estaría representado por el leudado o hametz, conviven entre sí, lo que unido al hecho de estar asociado a la protección divina en medio de grandes peligros, como veíamos acerca de este tipo de ofrendas, nos llevaría al contexto de la gran tribulación, donde un Israel con desiguales méritos habrá de ser salvado a través del Midat HaChesed, esto es, el atributo de la gracia divina. Además de la posibilidad de tener una segunda Pascua, la fiesta de Pesach nos ofrece otra curiosa particularidad. Esta fue la única festividad que por algún motivo dejó de celebrarse durante la estancia de Israel en el desierto. Y aquí cabría preguntarse, si ni siquiera se celebraba la Pascua, llamemos normal, ¿qué sentido tiene festejar una segunda? Al respecto, leemos en la Torá. Y le dijo el Eterno a Moisés, en el desierto del Sinaí, en el primer mes, Nisán, del segundo año, desde la salida de la tierra de Egipto, celebrarán los hijos de Israel la Pascua en su tiempo señalado, Be-Moadó. Números Bemidbar 9:1. Y en el segundo año Dios volvió a ordenar la celebración de Pesaj, descartando así que este hubiera sido un hecho puntual, motivado exclusivamente por el éxodo de Egipto. En opinión de los comentaristas, también cabía la posibilidad de que, al igual que otros mandamientos, como son la Shemitah, el año sabático, o el Yobel, el jubileo, la observancia de la Pascua hubiera sido prescrita exclusivamente para la tierra de Israel, como se desprendería quizás de una interpretación literal del siguiente versículo. Cuando entréis en la tierra que el Eterno os dará como prometió, guardaréis este rito. Éxodo Shemot 12:25. En relación con esto, los sabios llaman nuestra atención sobre las referencias temporales con las que empieza el libro de Números, el libro de Bemidbar. El día primero del segundo mes, correspondiente al mes de Iyar, del segundo año, Números Bemidbar 1:1. Y solo más tarde, la Torá nos declara: habló el Eterno a Moisés en el desierto del Sinaí en el segundo año de su salida de Egipto en el mes primero. ¿No hubiera sido más fácil seguir el orden cronológico?
El segundo año comienza con una referencia al segundo mes y solo después menciona el mes primero, Nisan. Los comentaristas señalan que esto es una insinuación de los 39 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto sin celebrar la Pascua, rito que no volvería a tener lugar hasta los tiempos de Josué, como también fue dicho. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero por la tarde en los llanos de Jericó. Josué y Yehoshua 5:10. La pregunta que esto nos plantea es obvia. ¿Por qué motivo el pueblo de Israel no celebró la Pascua durante 39 años? Al respecto, los sabios nos enseñan que esto fue debido a que el pueblo no practicó el Brit Milá, la circuncisión, durante 40 años, siendo esta condición indispensable para poder participar de la fiesta, como ya quedó establecido en Éxodo Shemot 12:48. Y esta es una respuesta que aún nos suscita más interrogantes, pues si importante es una cosa, aún más importante es la otra. Y sobre esto dijeron los comentaristas que más bien no habían practicado el Brit conforme a lo dispuesto en la Halajá. Y esta sería la interpretación rabínica de las palabras del Tanaj, de la Biblia, ya que el mismo texto que vamos a citar relaciona directamente ambos acontecimientos, la circuncisión y la celebración de la Pascua. Como está escrito, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Y dice más adelante, todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino no estaban circuncidados. Josué y Yehoshua 5, 4 y 5. Y dice a continuación, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos y celebraron la Pascua. Hemos citado el mismo libro 5, 7 y 10. Ahora la cuestión pasaría a ser, ¿por qué no se circuncidaron durante los 40 años que estuvieron en el desierto? De nuevo, los mefarshim, los comentaristas, nos salen al paso para explicar que fue debido a la ausencia de cierto viento del norte, el cual habría de proveer las circunstancias idóneas para la práctica del Brit Milá. Y sobre esto puede consultar a Rashi sobre Yevamot 8. Esta respuesta es sin duda enigmática. ¿Era el entorno del desierto menos apropiado que el de la esclavitud de Egipto para cumplir un mandamiento tan importante? ¿Acaso un ambiente de idolatría y de extrema impureza, por no hablar de la dura servidumbre y de la esclavitud? Y esto no fue un obstáculo para circuncidar a los niños durante los 430 años que se permaneció en Egipto, o incluso a los prosélitos, los cuales fueron circuncidados justo antes de partir, como también está escrito, para que vuestro siervo pueda comer de ella deberéis circuncidarlo. Y añade, y cuando viva con vosotros un extranjero que quisiera comer la Pascua del Eterno, deberá ser circuncidado, y entonces podrá comerla, como si fuere uno de vuestro pueblo, ya que ningún incircunciso podrá comer la Pascua. Éxodo Shemot 12, 44 y 48. Calificar al campamento de Israel en el desierto como ambiente poco adecuado podría entrar quizás en disputa con las abundantes referencias bíblicas, así como midráshicas, que describen la situación de absoluta sobrenaturalidad en que vivían, desde alimentarse del maná, del man, hasta beber agua de la roca, como nos describe, por ejemplo, Deuteronomio de Barín 8, 3 y 15, donde sus ropas no envejecían o incluso crecían a la vez que sus cuerpos, veas el mismo libro 29:5, y esto por no mencionar las 7 nubes de gloria que los cubrían, que incluso exterminaban a las alimañas y allanaban el camino delante de su paso, como si de una gran alfombra se tratase. Un pueblo que vive entre milagros y prodigios, acampando alrededor de la Shejina, ¿qué más necesita? Pero no fue esta la única ocasión en que la Pascua desaparecería del calendario de Israel, para reaparecer años más tarde. Resulta cuanto menos curioso cómo esta fiesta en concreto fue omitida, olvidada o incluso celebrada al margen de lo prescrito en la Torá a lo largo de la historia. Veamos algún ejemplo. Envió, pues, Ezequías cartas por todo Israel y Judá, y añade,
para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Eterno, para celebrar la Pascua al Eterno Dios de Israel. Y sigue diciendo, y el rey había tomado consejo para celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no había podido celebrarla a su tiempo, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén, por cuanto en mucho tiempo no la habían celebrado conforme al modo que está escrito. Hemos citado Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 31 al 3 y también el 5. Ezequías fue el hijo del funesto, del aciago rey Ahaz, quien tras inclinarse hacia la idolatría llegó a suspender el servicio del templo sagrado. Sobre esto usted puede leer Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 28-24. Y aunque todas las fiestas, obviamente en su conjunto, se vieron afectadas por esta circunstancia, resulta significativo que el proceso de restauración emprendido por el nuevo rey comenzase precisamente en Nisán, como versa. En el mes primero abrió las puertas de la casa del Eterno. Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 29:3. Esto implicaría que la restauración de la Pascua fue en aquel momento, por así decirlo, la primicia del regreso del pueblo a la voluntad de Dios. También nos llama la atención que esta tuviera que ser en un Pesach Sheni, en una segunda Pascua, pues debido a la perentoria situación religiosa que había dejado el rey anterior, Ezequías decidió postergarla al segundo mes. De las dos condiciones que mencionamos al principio, en nuestro primer shiur, que esté inmundo por causa de muerto o que esté de viaje lejos, uno es citado explícitamente, al decir, ya que el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Sin embargo, la otra razón aquí mencionada es sin duda también de mucha gravedad, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. El sacerdote, el Cohen, era aquel que oficiaba en el templo sagrado. Y de este colectivo fue dicho, la ley no faltará al sacerdote. Jeremías y Yermeyá 18:18. Pero, desgraciadamente, dicho estamento no había estado a la altura durante aquellos tiempos de profunda crisis espiritual, por lo que necesitaron ser purificados, como también fue dicho, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 30:15. Esta situación extrema se sumaba al otro supuesto que, bueno, ya de por sí era determinante, ¿no? El otro supuesto que nos cita la Torá, que el pueblo se hallase impuro a causa del contacto con muerto. De hecho, este último requisito tuvo que ser obviado, como también vemos escrito en el Tanaj, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Menashe y de Isachar y de Zabulón no se había purificado y comieron la Pascua sin atenerse a lo prescrito. Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 30:18. Comieron la Pascua sin atenerse a lo prescrito, esto es, al margen de la halajá, de las leyes que nos prescriben la Torá. Aunque hoy, en el marco de las actuales disposiciones rabínicas, esto resultaría impensable, en aquel momento el rey solventó esta flagrante transgresión de la ley a través de una oración, como está escrito, y oyó el Eterno a Ezequías y sanó al pueblo. Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 30:20. Aunque la halajá prescribe que aunque todos los sacerdotes estén impuros, aún así puede celebrarse la Pascua, la declaración «El Eterno sanó al pueblo» vendría a sugerirnos que la impureza fue eliminada de forma sobrenatural y no según los rituales prescritos en la Torá. A modo de síntesis, diríamos que, en un momento concreto de la historia de Israel, tras un periodo de abierta idolatría, Ezequías decide hacer volver al pueblo al Dios de sus padres y restaurar el interrumpido servicio del templo sagrado. Y, para empezar la labor, en el mes primero, asume como primer objetivo la celebración de Pesaj. Por desgracia, no solo se encuentra con las dos razones establecidas para retrasar esta al segundo mes, que está el pueblo lejos de Jerusalén o impuro por muerto, sino que además los sacerdotes se hallaban en su mayoría en situación de impureza. Ante lo inevitable de la situación, Ezequías eleva una oración pidiendo que todo aquel que ha puesto su corazón en buscar a Dios sea de alguna manera habilitado, a pesar de no estar ritualmente puro.
¿Cómo supo el rey que Dios había sanado al pueblo y por ende les estaba permitido participar del Corban Pesaj? A pesar de su estado de impureza, la respuesta es obvia, mediante profecía, lo que en hebreo se conoce como nebuá. Como es sabido, en los tiempos actuales, esta ha desaparecido, quedándonos tan solo el llamado Ruach HaKodesh, y sobre esto puede ver Yoma 9b y Shareh Kedushá 3, que es un estado de iluminación espiritual donde nuestro acceso a la revelación divina es infinitamente más bajo. Y resulta evidente que bajo esta coyuntura no nos sería posible paliar la falta de un mandamiento de la Torá, que sería una mitzvah de oraita, mediante un bat kol, mediante una voz celestial. Y sobre esto puede consultar el comentario del Marsha a Sotá 33a. Volvamos a la oración del rey Ezequías. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, el Eterno, que es bueno. Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 30:18. De todos los apelativos posibles para dirigirse a Dios, el rey escogió el Eterno, Yod-He Vevat-He, pues como es sabido, este haría mención de su atributo de gracia, el Midat HaHesed, nombre que también usó Moisés al interceder por el pueblo de Israel con motivo primero del pecado del becerro de oro, según leemos en Éxodo Shemot 34, 6 y 7, y también tras el episodio de los Meragelim, de los espías que fueron a reconocer la tierra. Véase Números de Midbar 14, 18 y 19. El nombre El Eterno, Yod-He Vevat-He, que ya es de por sí la máxima expresión de la benevolencia divina, va aquí acompañado de un adjetivo muy particular, bueno, Tov. Y esto, como fue dicho, dad gracias al Eterno, Yod-He Vevat-He, porque es bueno, Ki Tov, porque para siempre es su gracia. Hasdo. Salmos Teilim 118:1. El primer Pesaj, en el cual toda la levadura es removida de las casas, donde ésta ni se verá ni se hallará, vendría a ser la expresión profética del Israel que es redimido, por así decirlo, a la primera tentativa, lo que se correspondería con el colectivo que vio en Yeshua a su esperado Mesías, y tanto ellos como sus casas fueron limpiados de todo resto de leudado, de todo hametz, pues pudieron lavar sus almas en la sangre del verdadero sacrificio pascual, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Yohanan 1:29. Mas el resto de Israel, aunque tendría que esperar a un simbólico Pesach Sheni, también vendrá al conocimiento de su Mesías. Como fue dicho, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Romanos 11:15. Como también dijeron los sabios, todo Israel tiene parte en el mundo por venir, como fue dicho, y todo tu pueblo, todos justos, heredarán la tierra por la eternidad, el fruto de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Sanedrín 90a. Sea voluntad del Santo, bendito sea, que lo veamos pronto y en nuestros días. Amén. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom.